juego, qué tipo de juego quiero hacer, qué me gustaría que hiciera ese juego, por qué, ¿no? O sea, realmente si es como por una necesidad de índole comercial o si realmente hay pues un interés propio muy personal, ¿no? El desarrollo de videojuegos independiente en realidad pues es algo que se ha dado desde que existe prácticamente este concepto de videojuego, ¿no? O sea, la industria como tal, bueno, no se dio de manera inmediata, digamos que fue un proceso prácticamente paralelo al desarrollo de las tecnologías informáticas, que en el momento en el que pues empezó a haber un interés comercial de este tipo, pues empezó a dar también la creación y formación de empresas dedicadas a la producción de juegos a nivel masivo, ¿no? Y a gran escala. Entonces en el momento en el que eso sucede, pues bueno, empiezan a generarse pues licenciamientos para las consolas o para los equipos dedicados, y quedan pues al margen las personas que querían producir y no tenían la capacidad o la infraestructura para llevar a cabo pues el desarrollo de esa magnitud. Entonces la diferencia es que en el momento en el que empieza a haber esta industria, pues no había a lo mejor los equipos o los recursos accesibles a cualquier persona para poder producir lo que le interesaba, tanto a nivel de infraestructura por costos como por recursos de conocimiento. O sea, se necesitaba que en ese entonces pues los programadores o los desarrolladores pues, tuvieran una especialidad bastante vasta, porque los lenguajes de programación eran más complejos. Prácticamente todo se tenía que hacer en ensamblador o ya pues con mucha suerte en lenguaje C, que pues ya requería de un conocimiento bastante avanzado. Entonces también por eso creo que típicamente el desarrollo de videojuegos se asocia mucho a las áreas de matemáticas, de informática, de computación, porque pues era quienes tenían la capacidad de poder comunicarse con una computadora y poder entonces experimentar y lograr cosas pues interesantes, o que le permitiera pues poner en funcionamiento sus ideas. Pero eso ha cambiado muchísimo, o sea, de hablar de los 80s, hablar o incluso de los 70s a los 90s o incluso ya en estas décadas, pues nos encontramos que aparte de que hay una infinidad de nuevos lenguajes de programación mucho más accesibles, como son los lenguajes de alto nivel, son lenguajes de scripting en muchos casos, como el ActionScript para Flash, o como puede ser JavaScript ahora para programar en HTML5, o para un montón de motores que utilizan el scripting como primer lenguaje. Pues nos encontramos que tenemos un montón ya de opciones, que ya no tenemos esa necesidad, ese requerimiento tan especializado de conocimientos en informática para poder hacer cosas. Y de hecho aún vamos más lejos. Ahora encontramos con entornos que nos permiten programar a nivel gráfico, que básicamente requiere conocer un poco la lógica, que pues bueno, sí está muy asociada con la estructura de programación por objetos principalmente, pero que si uno tiene nociones generales de lógica puede empezar a hacer programación a través de estas interfaces, y eso traducirlo después en infinidad de plataformas, que eso es algo de lo que pues creo que para la gran mayoría de los que están desarrollando de forma independiente pues es sí, una panacea, sí, una cosa muy importante, que le está permitiendo pues llevar afuera sus ideas y sus proyectos, ¿no? Entonces pues ahí nos vamos a encontrar un montón de cosas. Ahorita de lo que me gustaría comentarles y compartirles un poquito es de estas herramientas que están, algunas comerciales ya circulando, y que pues entre otras cosas les permite hacer juegos para plataformas móviles, juegos para web, juegos para incluso algunas consolas. Entonces pues yo creo que es un punto muy padre, es un punto muy importante en el que hay que tomarlas en cuenta. Y como mencionaba Héctor, no son pues juguetes, aunque parecieran de pronto programas como muy hechos para niños que quieren pues aprender a programar, pero que en realidad están siendo herramientas muy serias, que son plataformas que verdaderamente están ofreciendo pues una versatilidad muy grande, un rendimiento muy óptimo, y que les va a permitir pues echar a andar esas ideas, que entre otras de las cosas que siempre pasan cuando alguien quiere empezar a programar es que se encuentra con un montón de dificultades y de obstáculos que terminan frustrando al final, ¿no? La intención de querer hacer un juego, y que ese es bueno también uno de los grandes como objetivos que hay que tener claro, que siempre al principio no hay que generarse una expectativa demasiado grande de lo que se quiere hacer. Creo que una de las cosas que hay que hacer cuando uno va a empezar es ponerse en una meta corta, ¿no? Una meta pequeña, decir como que esto lo podemos lograr con un
poco de esfuerzo, sin querer ver ya pues el gran desarrollo terminado a los pocos años o a los pocos meses, ¿no? Sino que todo va paulatinamente en progreso, y el primer camino pues es como primero acercarse a ver pues algo sencillo ya en funcionamiento, y a partir de eso empezar a explorar y experimentar incluso con fórmulas que ya son conocidas. O sea, pueden ustedes de pronto tomar la idea de un juego de plataformas y a lo mejor esa misma idea que ya está súper conocida, súper vista y probada, darle variantes, y ahí ustedes van a encontrar incluso en juegos actuales que sigue siendo eficaz y sigue siendo creativa. Mucha de esa creatividad a veces está un poco en la mecánica, pero también en la parte gráfica, en la parte sonora, en la parte incluso narrativa, o sea, lo que les había mencionado Héctor, porque puede hacer a lo mejor el mismo tipo de mecánica que se aplica en el juego de Mario desde el primero, pero a lo mejor tener una cantidad de elementos distintos durante todo el progreso que haga una experiencia completamente diferente. Entonces, yo creo que son como puntos de referencia que a ustedes les puede dar como mayor amplitud a la hora de que quieran experimentar. De hecho, bueno, eso es comercial, mañana vamos a estar en el Dev Hour platicando un poco sobre arte y videojuegos, que justamente es esta otra perspectiva de lo que es un videojuego, más bien orientado hacia la parte artística, no vista tanto como un producto comercial, sino más bien como un medio para que experimenten. Entonces creo que ahí es donde hay un terreno muy fértil en el que ustedes pueden darse pues vuelo a jugar con a lo mejor aquello que en algún momento pensaron que no era correcto o que era equivocado, y que a lo mejor resulta que es una fórmula que les permite descubrir mecánicas distintas, narrativas también nuevas, que no están restringidas a ninguna regla. Porque también una de las cosas que tiene la industria es que tiene ya fórmulas que conoce que son exitosas y quiere todo el tiempo explotarlas porque sabe que son rentables. Y creo que la ventaja como desarrolladores independientes es que ustedes no tienen que pedirle permiso a nadie. O sea, ustedes si hacen algo y sale mal, pues es su problema, ¿no? Nadie más va a perder. Y a lo mejor, ¿quién quita que eso resulta la gran maravilla, ¿no? Como ha sido con una gran cantidad de casos. Seguramente algunos ya vieron el documental de Indie Game, que pues cuenta justamente la experiencia de muchos desarrolladores que empezaron pues justamente como con esta inquietud y que pues terminaron haciendo cosas bastante interesantes, bastante complejas y a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad pues muy propositivas, ¿no? Entonces yo creo que pues bueno, es una invitación más que nada a esto, y pues ahorita un repaso, ¿no? Por algunas de ellas. Creo que entre las herramientas que más me gustaría compartirles está esta que seguramente ya conocen, ahorita se les paso. Este es GameMaker, ¿no? No sé si ustedes ya lo conocen, si han escuchado hablar de él, pero GameMaker es un IDE como tal, es un entorno de desarrollo que entre muchas de las cosas que les permite pues es programar, es editar sus gráficos, es crear pues vaya todos los insumos dentro de una sola interfase, que además está basada en un tipo de programación muy sencilla que se conoce como GameMaker Scripting, una cosa así, que básicamente es un lenguaje adoptado del JavaScript también, o un heredado del JavaScript, que tiene aparte funciones que les permite a nivel gráfico tener muchas funciones preprogramadas, y que entre las grandes cualidades que tiene actualmente es la posibilidad de exportar sus proyectos a diferentes plataformas, entre ellas a iOS, a Android, a Windows Phone, a HTML5 y como ejecutables nativos para Macintosh y para Windows, ¿no? Entonces creo que bueno, es una herramienta que es muy noble. No sé si les quieras compartir un poquito de lo que hay detrás de Mark Overmars, que es de Mark Overmars, que es de Mark Overmars, que es Esto quiere decir que tienen su propia estructura, todas las herramientas necesarias para hacer experiencia diferente. Entonces, empiezan este proyecto en la universidad, les queda muy bonito, lo hacen gratuito, sigue siendo gratuito, pero
con el tiempo se asocia con otra persona y empiezan a hacer algunas versiones de paga, pero aún así sigue teniendo el espíritu del proyecto universitario, tiene una comunidad muy grande, sigue teniendo soporte en el propio departamento de simulación de la Universidad de Utrecht. O sea, es un producto que se está moviendo todo el tiempo, y el fundador sigue siendo un académico principalmente, y entonces eso le da un carácter interesante. Prácticamente hace de todo. No es bueno para dibujar, es bueno para ensamblar cosas. Entonces todo lo que es el área de visualización conviene trabajarlo pues en las herramientas de dibujo que más les gusten. La parte de sonido y música conviene trabajarlo también con las herramientas que más les gusten, pero para, digamos así, integrar los proyectos es una verdadera maravilla. Cómprenlo. O sea, la versión gratuita está padre, se llama GameMaker 8.1 Lite, pero el GameMaker Studio realmente es muy barato y hasta se puede conseguir craqueado, pero yo sugiero que si piensan usarlo, pues que lo compren. Realmente vale mucho la pena. Hay unos problemillas con la red, pero bueno, les quería mostrar como algunas de las cosas. ¿Te robas el internet? Aquí está. Un poquito más para que conozcan la interfase. Una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que tiene una comunidad muy grande de usuarios, entonces pueden consultar foros, pueden consultar muchos tutoriales en línea, pueden consultar incluso libros, también PDFs que andan circulando. Entonces es una herramienta que, pues aparte de la facilidad y de las características que en sí ofrece, pues tiene un soporte muy grande. Entonces pues cualquier duda o cualquier cosa que quieran o no sepan cómo resolverla, pues hay foros, hay infinidad de páginas que tienen mucho contenido. Bueno, es una de estas herramientas que llaman mucho la atención y que sí los invitaría a que la conocieran. Otra de ellas, que en lo personal es de mis favoritas, se llama Multimedia Fusion, tal vez la han llegado a escuchar. Es un desarrollo francés, que básicamente lo hicieron dos programadores, es un proyecto pues también independiente, que entre sus características más interesantes es que se basa en una estructura de acciones y eventos. Básicamente la interfase consiste en una tabla en la que ustedes crean condiciones y en otra